Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Boom! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Como siempre, venimos en esta sección dedicada a nuestro ídolo Elmer Figueroa, en donde estamos respondiendo todas las preguntas que ustedes nos dejan en nuestro sistema Elmer Nominal para discusiones objetivas. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos, porque nosotros siempre buscamos acá abogar por las relaciones consentidas y consensuadas, porque es algo que nos llena de dicha para evitar desgracias, tragedias y demás, y sobre todo porque esto es algo en lo cual siempre nos han inspirado nuestros ídolos del vallenato como Diomedes, como Silvestre Dangond, como Jorge Celedón, que dicen que las cosas salen bien es solamente cuando se hacen, pues, con sentimiento. Eso es correcto. Y como yo quiero que ustedes sigan escuchando este podcast, porque yo soy como Chayanne, mano, yo daría cualquier cosa porque se quedaran. Quiero comentarles que, bueno, esto ustedes lo pueden escuchar no solo en YouTube, porque nosotros salimos en YouTube a través del canal de Daniel Lara Farías Presenta. Ahí te puedes suscribir y todo eso, pero también salimos a través de las plataformas digitales. Salimos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en eBooks, en todo eso. Usted pone el Corito Histórico en Google y allí usted le van a salir pila de opciones para escuchar este material. ¿Dónde más, Manao? En nuestra página web www.elcoritohistórico.com. Allá pueden entrar, hacen clic en los episodios y en caso de que tengan una conexión de internet muy deficiente, ustedes lo que pueden hacer es conectarse por ahí a un wifi que encuentren y rápidamente se descargan el episodio directamente a su tablet, a su laptop, a su smartphone, hasta su canaimita, a donde sea, y de esa manera lo tendrán para escucharlo cuando y donde quieran, tengan luz o no tengan internet o no tengan. Simplemente lo tendrán en su equipo y podrán escucharlo de la manera que más prefieran. Pero creo que ya podemos empezar con esto. ¿No es así, Dorian Márquez? Sí. Bueno, antes de empezar, también quería decirle que si ustedes quieren preguntar también, allí en la descripción del video y también en las plataformas digitales, en la descripción, está el enlace para el Sendo Beta. Ahí está un link, te logueas con tu cuenta de Google, relajado, eso es rapidito. Y deja tu pregunta y ya, y nosotros la vemos y vamos a hacer la tarea. Pero bueno, ahora sí, vamos a darle chispa, candela y fuego a este asunto. Es más, yo voy a pedir la mano yo aquí. Háblales tú entonces, pues. Fíjate, aquí hay una pregunta que nos deja el pana, que él nos escucha siempre y deja también sus preguntas chéveres, bien interesantes, Andrés Pereira. Andrés dice, panas, echen el cuento de la vida de Alejandro Petión. ¿Cuál fue su papel en la revolución haitiana? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para ayudar a Bolívar? Y yo pienso que incluso Petión es un personaje, por ahí deberíamos pronto un día de esto hacer un episodio completo a Petión. Pero Bueno, podríamos hacer mucho más con Haití, de hecho, pero claro, es buena idea. Sí, prosigue. Pero yo me quisiera detener en las preguntas que hace Andrés sobre su papel en la revolución haitiana, a grandes rasgos, y también sus motivaciones para ayudar a Bolívar, porque sabemos que Alejandro Petión fue, mira, el tipo que como dijo Daddy Yankee, tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Ahí apareció, ese fue el que, o bueno, uno de los que lo levantó junto a Brión también, con Cuarto y con su apoyo. Alejandro Petión apoyó, como presidente de Haití, apoyó mucho a la causa. Entonces, bueno, vamos a revisar a ver, en principio, primero, bueno, Alejandro Petión
era un negro, hijo de un colono francés con una negra criolla en Haití. Te corrijo, era entonces un mulato. Era un mulato, exactamente. Este carajo se une de una vez a las primeras revueltas cuando sale la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y cuando eso aparece en Francia y llega a Haití y se enteran, dicen, diablo, esto tienen que aplicarlo aquí también, porque aquí, mira, aquí estamos todos jodidos. Entonces toma parte del lado de los criollos en los combates, en los primeros combates que hay, en las filas de Toussaint Louverture. Ah, claro, el gran precursor de la independencia haitiana. O sea, el caudillo de esa vaina que Exactamente. llevaba el carro, por decirlo así. Este sería el primer caudillo, en efecto, junto a André Rigaud de la Revolución Haitiana. Y bueno, tenemos a Pétion dentro de sus tropas. Pero ¿qué pasa? Estos dos tipos se molestan, Rigaud y Louverture. Y bueno, Pétion se va al exilio, se va a Francia en el año 1800, regresa en 1801 y toma el control con los otros generales, con el general Christophe y con Ah, Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, ya. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ahí ellos empiezan la guerra. Dessalines era jacobino, era un tipo sangriento, un tipo que estaba por ahí. Ah, influenciado por el tema de Robespierre y esos bandidos. Exactamente. Entonces, bueno, se deshacen de este tipo y Pétion toma la presidencia de Haití. Entonces, ¿cuáles son sus motivaciones? Ah, por cierto, que Haití es la primera república libre, la primera república de América, digamos. ¿Qué hace Pétion luego? Él está ahí en su gobierno, todo bien, y por el otro lado tenemos a mi niño bolivariano pasándola muy mal luego de salir de Colombia e irse a Jamaica. Entonces él está por allá, abatido, bajo perfil del bolsillo, no tiene ni uno, lo están ayudando par de panas. Entonces Alejandro Pétion sabe de la presencia por ahí de Bolívar, e incluso él recibe una carta de Pétion, mi niño bolivariano, donde mira, yo te quiero conocer, Manao. Ah, claro, lo habíamos Yo te claro comentado quién en eres el tú. episodio de la carta de Jamaica, que efectivamente él estaba en esa pobredumbre, pero a su vez le llegan noticias de que, mira, acá el pana Petión quiere conocerte y vaina. Y es cuando le dice a Brión que le haga el coro para llegarse para allá. Para llegarse para Haití, exactamente. Entonces, ¿cuál es la motivación de Pétion para esto? Porque Pétion no solo busca a Bolívar, sino que también, bueno, le da tropas, le da barcos, le No son da mejores hombres, armas. según entiendo, que fueron cerca de 500 tipos seleccionados directamente por, no, Petión. O sea, Petión dijo, ajá, vas ahí tú y tú. O sea, este que demostró que es bien. O sea, gente seleccionada por él, que era un comandante excepcional. Es decir, le dio su élite, por decirlo Fíjate así. tú. Sus Navy Seals. Exactamente, mandó para allá la crema de su ejército, se los pone a la orden a Bolívar. Pero, ¿por qué? Bueno, lo que pidió Alejandro Pétion a cambio, porque además esto fue y que mira, toma, todo esto es suyo, mi niño bolivariano. Lo pongo a su disposición. ¿Por qué? Lo único que pidió él a cambio era la liberación de, mira, libéralo de mi color, la liberación de los esclavos, la abolición de la esclavitud. Ellos querían, mira, allá los negros deberían ser libres como somos nosotros aquí. Tú estás viendo que nosotros aquí estamos bacanísimos, estamos bien. Bueno, no es que estábamos bacanísimos, pues, pero ellos hicieron su república. Entonces, oye, libera a esos tipos que yo te estoy ayudando. Y esa es la razón por la que llega, o bueno, una de las razones por la que llega Bolívar a Carúpano luego y lanza su famosa proclama de abolir la esclavitud y de invitar a los esclavos a la lucha. Esto también es influenciado, porque esto también es una reflexión que se le ahí por el hecho de lo que venía de pasar con Boves. Boves sí aglutinó a toda esa masa de gente de color, hizo estragos con la República. Entonces ahí, bueno, entre eso y la elección de Boves y la petición de Pétion, se da Claro. toda esta decisión luego de Él pudo Bolívar para... entender eso después de muchas reflexiones en Jamaica, después de ver todo el desastre. O sea, comprendió finalmente que no podía hacer una revolución solamente con blancos. O sea, que es una república de blancos. Eso es en Estados Unidos de América, pero en una Venezuela donde casi todo el mundo es de color, donde está esa división de castas. Es como que, mano, república es con todos, no solamente con tus amiguitos ahí de Caracas. Y Exactamente. ahí eso como que le sirvió por fin. Y bueno, agradecidos con Petión también por haberle como que dado ese empujón, otro empujón también para que entendiera eso finalmente y lograra el cometido. O empezara por fin a lograrse, porque o sea, el camino igual fue tortuoso de más posterior a esa invasión.
es importante porque, bueno, es bien sabido que Bolívar, también por su condición en el sistema de castas, no estaba muy de acuerdo con eso de, bueno, se habla de la pardocracia, no estaba muy de acuerdo con eso. Para ellos Haití era el antiejemplo, o sea, ellos no querían que pasara algo como Haití porque tenían mucho miedo a precisamente eso, porque o sea, en la mentalidad mantuana, la mentalidad blanca caraqueña y en general, la mentalidad blanca de todos los americanos españoles, Haití era la muerte, o sea, ellos veían como que, ¿viste lo que hicieron todos esos negros allá en Haití? Agarraron y degollaron a todos los blancos. Si nosotros le damos un poquito a los negros y a los indios y a los mulatos, nos van a matar a nosotros. Entonces ese pensamiento estaba muy presente en él, que bueno, lo tuvo hasta el final de su vida, de hecho, o sea, porque tú ves cosas como lo que pasó con el Almirante Padilla y demás, y allí estaba, o sea, esa cuestión de que no hay que permitir a los negros porque los negros se van a la libertad y van a volver mierda a todo. Es como que aún seguía ahí, pero en este momento como que fue cuando se pudo bajar por un momento esa mentalidad y empezó a entender que sin negros, sin gente de color, no podía lograr la Eso es independencia. correcto. Entonces, bueno, esa es la que hay competición y bueno, ya vamos a revisar también a ver si más adelante ampliamos toda esta información de la República de Haití y de sus protagonistas. Lánzate tú para ver. Ok, aquí viene. Queridos panas, ¿podrían hacer una reseña de la Botella de San Félix dedicado a mi suegra Gilda Gutiérrez Wow. y mi comadre Arlenis Guatarama, altas Imagínate. patriotas del Cerro del Gallo? Esto lo dice Luis Miguel González Salazar. Oye, un saludo a todo ese corillo allá del Cerro del Gallo. Claro Presente acá desde el ISIS, un saludo a todos ellos. Claro que sí, por donde Bueno, pasan los sucuy. rompiendo la barrera del sonido, claro que sí, claro que sí. Hablemos de este combate que ocurrió el día 11 de abril de 1817 entre las tropas comandadas por el general Manuel Piar, por el bando patriota, y las tropas comandadas por el brigadier Miguel de la Torre, por el bando realista. ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, que Pablo Morillo está en Nueva Granada después de hacer todos sus desastres allá, y él, después de dominar esa zona, él ve que la situación en Venezuela ha empeorado desde su salida. O sea, porque él ve que de repente en los llanos se alzó Páez, ve que en Margarita Arismendi lo traicionó, hizo sus desastres, pilla que también desembarcó Bolívar en el oriente y a su vez también está pillando que por Angostura se están alistando unos tipos. Entonces él designa a varias personas para cumplir la labor. O sea, él manda primero a San Fernando de Apure, a Sebastián de la Calzada, a hacerle frente a José Antonio Páez. Manda a Barinas, a Ramón Correa, también para apoyar con la cuarta división del ejército. Mientras que él busca ir primero a Calabozo, después a Barcelona, y de ahí seguir a Margarita, como comentamos hace 2 episodios del Elmer con la cuestión de la batalla de Mata 7. Pero a Angostura, él designó como comandante a De la Torre, quien llega allá el día 27 de marzo. Y él descubre que efectivamente la situación es horrible, porque la provincia de Angostura en general está siendo asediada por una gente comandada por Manuel Piar, Manuel Cedeño y José Antonio Anzoátegui, entre otros muchos caudillos. Entonces, aquí lo que ocurre es que Miguel de la Torre empieza a recorrer la zona, llega a los llamados castillos de la Vieja Guayana, y entonces él decide que lo clave aquí es la conquista de algo llamado las misiones del Caroní, que eran unas misiones que regentaban unos frailes capuchinos de origen catalán, que tenían ahí unos indígenas trabajando y poseían bastante productos agrícolas, poseían ganado, etc. O sea, era la joya de la corona. Eso era controlar eso, era controlar los suministros, que eran la clave de un ejército. O sea, recordemos que un ejército solamente camina en base a lo que tengan sus estómagos. Y entonces, bueno, era relevante tener eso. También tenían a favor que los curas estos de esa misión eran altos realistas. Eso era más realistas que Pablo Morillo. Pero aún así, eso está controlado por los patriotas. Porque resulta que días antes de esta batalla, vamos por febrero, Manuel Piar expulsa de esa zona de las misiones y de Angostura, prácticamente, al gobernador de Guayana, que era un tipo llamado Lorenzo Fitzgerald. O sea, el tipo lo tenían expulsando de allí y bueno,
los carabos se apoderaron de esa zona, recluyeron a los monjes capuchinos realistas y tenían ahí garantizada la papa para las tropas, por decirlo así. Entonces de la Torre no podía permitir eso y buscó actuar en consecuencia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, él desembarca en las fortalezas el 6 de abril. El 10 inicia la marcha hacia el pueblo de San Miguel y entonces llega ahí el día 11 a las 9 de la mañana con cerca de 1.180 hombres, que eran 500 del batallón ligero de Cachirí, 500 más en una columna formada con los batallones Barbastro, Castilla y Vitoria, más una compañía de husares, es decir, jinetes, de Fernando VII con 50 hombres a caballo. Y también poseía unos cuantos escuadrones de caballería de la guía en general y un cañón de 3. En cambio, Piar, que estaba en la mesa de Angostura, se enteró que se estaba desplazando de la torre y se trasladó rápidamente hacia San Félix. O sea, empezó el 8 de San Félix y después descubre, ok, el tipo va a para las misiones, bueno, vamos a hacerle frente. Y resulta que Piar contaba con 2.200 tipos, entre los cuales estaban 500 fusileros, 500 indios flecheros, es decir, haber reclutado indígenas, 800 indios lanceros, más los escuadrones de caballería Honor, Chaviripa y 400 carabineros. Entonces Piar también monta por Puga una compañía de caballería. Entonces se entera de que están los realistas en San Miguel y entonces él manda lo siguiente. Él ordena que vayan de primero los fusileros y los flecheros en el primer escalón. En el segundo iban a ir los lanceros y la caballería iba a ir a los lados. El combate inicia tarde, a las 4 de la tarde. Entonces, de la Torre forma a sus tropas en 3 líneas y el resto en una columna con el cañón adelante y la caballería en los flancos. Pero cuando atacan los realistas, los republicanos resisten, o sea, no se echan para atrás. Entonces, esto hace además que poco a poco las tropas de la Torre empiezan a caer. O sea, después de que realizaron el ataque, cayó cerca de 1/3 de las tropas en combate desde la Torre. Entonces, al ver esto, todo el mundo empezó a aterrorizarse. Los realistas, sin que se ordenara a nadie, empezaron a replegarse y Piar, que había puesto a los jinetes, a la caballería, a los lados, ordena que los rodeen. Y entonces, como las tropas realistas estaban en una columna, tenemos ahora que la caballería está en la parte posterior de la columna realista y por adelante están la infantería con las bayonetas y a su vez los flecheros que quedaban. Es decir, los tenía ya en un sándwich. Y así poco a poco los fueron aplastando hasta que, bueno. Todo el que jugó Age of Empires sabe todo esto. Yo me imaginé ya toda la formación. Todo el que jugó los vainitas está de Imperio, de construir casa y vaina, está claro ya de toda esa batalla. Exactamente, qué bueno es eso. O sea, para que vean que uno también aprende jugando Nintendo. Mira, mamá, aprendí todo eso jugando con la computadora. La pelea fue tan horrible, pero tan fea, que Miguel de la Torre se retiró solamente con 5 oficiales y 100 individuos de tropa. Es decir, había comentado que las tropas de él eran cerca de 1.100 hombres. Bueno, 1.180 hombres. Estamos hablando que perdieron cerca de 1.000 hombres en total. Quedaron 180, me imagino, algunos heridos y otros prisioneros. La mayoría, o sea, cerca de 500 muertos o bajas en general heridos. Cerca de 300 estaban como, sí, capturados. Al final, lo que termina siendo de la Torre es que se embarcó como pudo en una cañonera y terminó en un sitio llamado la Isla de Fajardo. Los republicanos, la gente de Piar, en cambio, solo tuvo en total 31 muertos y 65 heridos. Es decir, esto fue una victoria contundente, una humillación, como quieran llamarla. Esto no fue algo bonito para los realistas. Y además, la consecuencia directa de esto es que ya las misiones del Caroní eran definitivamente de los patriotas. O sea, ya con esto nunca perdieron el control de los patriotas en esta zona. Ya era la forma de ellos de llevar el carro. Esto llevó a que pronto Bolívar se trasladase a Guayana definitivamente para desde allí establecer su gobierno general. Es decir, esta fue la batalla como el turning point, el punto de retorno de los patriotas en la campaña de Angostura. O sea, ya aquí la suerte fue definitiva, puro triunfo. Ya esto fue el fin de los realistas en nuestra zona del hierro y de los minerales y todo eso.
Eso es correcto, vale. Para que después saliera a ver todo lo que hizo ahí Piar, para que después saliera Bolívar lleno de odio en su proclama a los pueblos de Venezuela a decir que Piar llegó detrás del último tambor de guerra. Así no, líder. Bueno, pero sabemos bien todo el tema que rodeó las cosas que llevaron a ese proceso. Y si no lo saben, vayan al episodio de Piar que hicimos ya hace un buen tiempo, donde contamos la clase de cosas terribles que hacía Piar como para que lo despreciaran tanto. Eso es correcto, eso es correcto. Láncense para allá, que ese episodio está buenardo. Mira, aquí voy yo con otra pregunta que me pareció muy interesante. La hace Samuel Escalante. Él dice, ¿podrían hablar del vocablo gocho? ¿Desde cuándo se empieza a usar esta palabra en Venezuela? Para dirigirse a las mejores personas de la tierra. Qué ídolo ese Samuel Escalante, vale. Un saludo para Samuel Escalante. Ok, Me reí. tírate el paso, Dorian. Me reí de verdad, Samuel Escalante. Mi hermano, tú sabes que, bueno, si nos dirigimos primero a el diccionario de venezolanismos, se habla de la palabra gocho, bueno, con varias connotaciones, con varios significados. La palabra gocho puede referirse, como sabemos, bueno, a una persona de los Andes, a una persona específicamente incluso del Táchira, pero también hace referencia a un sinónimo de cerdo. Ah, inicialmente el gocho era un cerdo. Claro. Ahí, ¿qué? ¿Qué pasa? Como gocho se le conocía o existe el registro de la palabra gocho para ser usada para señalar a los cochinos, a la gente que criaba cochinos en lo que llaman la meseta castellana. No, lo llamaban Ah, en Castilla, ok. gocho incluso. De ahí viene. Se usaba. Un término castellano, entonces. Sí, se usaba porque al parecer un término onomatopéyico porque hacían así para llamar a los cochinos. Gocho, 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 gocho. Y ajá, no sé. Ok. Hacían como uno hace para llamar a los gatos. Ah, ya. Bueno, ellos hacían gocho para llamar a los cochinos. Entonces se convierte en un sinónimo. Posteriormente, ya para cuando llega el reinado de los reyes católicos, que empieza todo este asunto de los moros y de los judíos que se tienen que convertir al cristianismo, al catolicismo. La Inquisición. Sí, sabes que se le empezó a conocer a los judíos convertidos como marranos. Es correcto, sí. A los judíos que se convertían al catolicismo. Entonces, los marranos también tenían ahí su sinónimo en gocho. ¿Qué pasa? El término gocho, bueno, cruza el océano, llega... Cruza el charco, pero me sigue pareciendo raro. O sea, tenemos aquí judíos y andinos. Es como que... Ajá. Y cerdos. Qué conexión tan rara. Cerdos, judíos, Yo creo que todo andinos. viene por los cerdos. Pero ¿qué pasa? Que, por cierto, esta investigación lo hace una escritora tachirense, Leonor Peña, que de verdad se fue al fondo de esto, pero se conecta con una explicación que da Ramón J. Velázquez acerca de este mismo término, que dice que, bueno, desde aquellos tiempos también se empezó a usar una frase que decía: no sea tacaño, no sea judío, no sea gocho. Ah, claro. Entonces ahí lo relacionamos. Tacaño, judío y gocho eran sinónimos. Exactamente. Entonces empezó a usarse la frase y se enlazaba ahí. Entonces realmente tiene un origen, claro, como está el cerdo, pero también se usó como sinónimo para llamar marranos a los judíos convertidos. Y cuando se empieza a usar acá para llamar a gocho a los tachirenses. ¿Cuándo se empieza a usar? Cuando llega la revolución restauradora, cuando llega Cipriano Castro y los andinos a Caracas. ¿Qué pasa? En Caracas, en ese tiempo, sabemos que tenemos un pedazo de tierra, un territorio que no está conectado entre sí. O sea, siempre comentamos que el oriental y el andino probablemente no se iban a conocer nunca o a veces, muy claro, convergían. Claro, el país archipiélago. Exactamente, el país archipiélago. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que sí, en Caracas conocían andinos, pero los andinos que conocían eran merideños y trujillanos, no tachirenses. Ah, sí, era como que más de venir para... Claro, porque los tachirenses eran más de ir... O sea, era más de cruzar la frontera. Iban Exacto. a Colombia, iban a Pamplona. Algunos iban a Bogotá o Medellín, hasta ahí. Pero de ir a Caracas era como que muy lejos. Exacto, su dinámica de vida era más cerca de aquel lado, a diferencia que, bueno, los trujillanos, los merideños usaban el puerto de Maracaibo
para conectarse con el resto o con Caracas y esto. Entonces, cuando llegan los andinos a Caracas, comentamos en el episodio de Cipriano Castro que empezaron a haber problemas entre andinos y caraqueños. Ah, sí, que se tenían tirre y vaina, que cuando Castro dice que yo no gano en andinos ni compro caraqueños. Exactamente. Ahí salen un par de términos que uno es, ¿sabes qué? La guardia de Gómez y bueno, y también los que traía Castro, que eran, tenían un cuerpo llamado eran realmente los chácaros. Los chácaros es un chácaro es un cochino de monte. Ah, les decían cochinos de monte a los chácharos. Pero entonces sale el término chácharo, que es, bueno, cuando llega acá, los caraqueños empiezan a llamarlo chácharo. Pero en chácaros, que el chácaro es un cochino de monte. Y así es como se llama. Entonces, empiezan a llamar chácharos por ahí con la parte y sigue ahí la connotación del cerdo. Y también llega el término gocho. ¿Por qué? Porque hay un tema que esto me pareció muy interesante, lo refiere una entrevista, profesor de castellano llamado Leonardo Mora, Antonio Mora, perdón, de ahí precisamente tachirense, en donde comenta que es muy probable que, bueno, al llegar a Caracas, los andinos, la palabra gocho tuviese que ver con el tema del aseo personal. ¿Por qué? Porque, bueno, dice que una costumbre, bueno, muy española y que todavía se conservaba por allá, muy europea, era el hecho de que el baño era el fin de semana. Diablo, o sea, estás hablando de que esa es la costumbre en el Táchira. Sí, entonces cuando llegan a Caracas, lo primero que hacen la sociedad caraqueña, la sociedad todavía, los criollos, las familias pudientes, es, y esto es sucio, esto andino cerdo, cochino, gocho. Ah, empezó Claro, porque así. queda ese castellano todavía de aquel tiempo como que con el que solían llamar a los cochinos en Castilla y también a los judíos. Entonces, bueno, este tipo es un cochino, un marrano, un sucio, no se baña, un gocho. Y Un empiezan a tacaño. llamarlo gocho, empiezan a llamarlo, y además un taca así, y empiezan a llamarlo gocho de forma despectiva por esta razón, igual que chácharo luego. Entonces, todo tiene que ver realmente con el cerdo. Y así llega, así empiezan a usar el término gocho despectivamente con los andinos. Y eso continuó así durante el tiempo, fue un término despectivo y es algo que al parecer le termina dando la vuelta muy fuerte posteriormente, es, bueno, esa campaña de Carlos Andrés. Ah, claro, el gocho para el 88. Bueno, en realidad el gocho, ya en el 73 era una cosa, pero más adelante, el gocho para el 88 en general. O sea, hoy vemos que cualquier persona o sea, que cruzó más allá del Táchira, porque, o sea, hoy vemos tanto que los de Mérida como los de Trujillo, e incluso la cierta zona de Barinas, se asumen como gochos al día de hoy. Sí, Y no es un sí. término despectivo para ellos, o sea, ha evolucionado. Es una cosa que bueno, que se le ha sacado la vuelta y no es despectivo ya, porque, o sea, ya es parte nuestra. O sea, es que lo que era despectivo es como ridículo ya, porque, o sea, es igual que el tema este de unos cuantos huevones por ahí que se ofenden porque uno habla de que no, que yo soy veneco. Y, O los sí, que nos venecos, vaina. claro. Exacto, e incluso queda como demostración incluso de cómo puede evolucionar, cómo evoluciona el idioma y cómo pueden evolucionar Siempre. también los términos y las distintas connotaciones y concepciones que puede tener un término, que lo dice el mismo profesor Antonio Mora, tachirense, que habla de que, bueno, pasado el tiempo, que es quien explica también el asunto de la llegada de los andinos y el término gocho, dice que pasado el tiempo, la palabra fue tomando otra connotación que iba de acuerdo a como se decía y que generalmente era de forma cariñosa. Y entonces de ahí se empieza a gestar el uso de gocho como gentilicio incluso. Claro, o sea, simplemente depende de cómo uno lo diga. O sea, no te vas a ofender por una sola palabra porque, mano, como que la generación de cristal es otra si te ofendes por ciertas palabritas por ahí. O sea, es como que una cosa muy de ver lo que Sí, son realmente las cosas y el significado que uno le da a las palabras. entonces, bueno, Samuel, empezaron a llamar así las mejores personas de la Tierra, digamos para los años 1900, con la llegada de los andinos a Caracas y bueno, con el tiempo, como explica el profesor Antonio Mora, la connotación obviamente fue cambiando, al igual que como dijo Javier con la palabra veneco, que puede tener una connotación, que el idioma puede evolucionar y la connotación puede ir de acuerdo a como lo manifiesta. Exactamente, pero oye,
De verdad, ese sí es un tremendo dato. Chayanne se llama Elmer, hermano. O sea, no tenía idea Aquí tenemos ese de Elmerazo. cómo esa cosa... Diablo, o sea, estamos hablando de cerca de 600 años de historia ahí. Claro, pasó desde los cochinos a los judíos y a los cochinos y después a los andinos. Diablo, pero de verdad. Chayanne se llama De Elmer Castilla a Figueroa San Arce. Cristóbal. Increíble. Bueno, mano, me toca a mí cerrar, aunque será difícil porque, mano, de verdad, No, es no, como que cierra. quemaste el piano y ahora vengo yo, ay, que toca baladas. Pero, Cierra ahí para ver con un batazo, para ver qué es lo que trae. bueno, aquí voy. Saludos, panas. Mi pregunta es sobre la participación de Venezuela en la Guerra de las Malvinas. ¿A quién Wow, apoyamos? ¿Cómo lo hicimos? Gracias por su excelente aporte. Esto lo hace Venezuela se Daniel metió en ese Goncalves. peo. Pues mira, Dorian, mira, Daniel, digamos que sí, o sea, el apoyo de Venezuela fue desde un principio y muy pese a lo que significaba a la Argentina. Este fue un apoyo, digamos que con el pañuelo en la nariz, dado que las relaciones entre nuestra nación y la Argentina no estaban en el mejor momento por causa de la dictadura militar que existía en la nación del sur. Y además, Venezuela era una importante receptora de exiliados escapando de las garras de esta dictadura. Llegaron muchos argentinos a Venezuela huyendo con toda razón. Y bueno, Venezuela era un país democrático que condenaba, lógicamente, esos horrores, esas atrocidades que se denunciaban entonces. O sea, ya la dictadura argentina en ese entonces era conocida por todas las cosas de robo de bebés, la gente lanzada de helicópteros, fusilamientos, la ESMA, todo eso ya se conocía y entonces era condenable y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Sin embargo, pese a todo esto, Venezuela apoyó porque hubo una lógica identificación con la causa de las Malvinas, porque se le podía comparar, y se le puede comparar incluso hoy, con el tema del Esequibo. Es decir, la actitud entre los políticos, entre también la misma gente, o sea, la gente de a pie, era como que, coño, otra vez los británicos, hasta cuando vamos a seguir robando, ¿vale? O sea, no les basta con lo que ya tienen. O sea, primero los Esequibo, después las Malvinas, coño, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Y bueno, era lo que se veía en todas partes, hasta el punto que uno de la programación de entonces, o sea, programas como de Fiestas con Venevisión y otros más, que hicieron con el tema de las Malvinas, muchos actos de apoyo a la nación. O sea, hicieron programas, hicieron cosas, llamaban a los cónsules, a los embajadores, todo eso. Pero digamos que la participación de Venezuela en esto no fue tanto militar, porque realmente así de militar no la hubo. La participación de Venezuela en este conflicto fue más, digamos, en el ámbito diplomático. O sea, ¿aquí qué pasó? Bueno, que Luis Herrera Campins, que era presidente en ese entonces, conformó en mayo de 1982 algo llamado la Misión de Paz y Solidaridad, que era que él planteaba mandar a Europa una delegación venezolana, multipartidista, por cierto, para exponer la posición de Venezuela respecto al tema de las Malvinas, como para buscar apoyo, como para mediar con los europeos para presionar de esa manera a los británicos para que se retiraran, etc. Entonces, él hace esta misión y entonces aquí el Congreso, o sea, fue una delegación tanto del Congreso como del gobierno, porque aquí fueron el ministro de Secretaría de la Presidencia, que era un hombre llamado Gonzalo García Bustillos, no tengo idea de quién era, honestamente, si les digo les miento, pero también aquí iban por el Congreso Pedro Pablo Aguilar, dirigente del COPEI histórico, que sería más adelante en los años 90 presidente del Congreso incluso, me acuerdo. Fue también por AD el doctor Enrique Tejera París, otro dirigente histórico del partido de Acción Democrática. Murió hace poco, pero muy importante en esos tiempos. Hasta el más llevó un representante, o sea, llevaron a Germán Leiret del Partido Movimiento Socialismo. También fue un representante de los independientes, imagínate, o sea, aquí fue todo el mundo, o sea, de verdad, fueron todos los grupos del país representados en ese congreso. Porque llevaron también a Rafael Tudela por independientes y el sector empresarial. Y mira, una sorpresita, fue hasta un chavista, que en ese momento... ¿Cómo así? Sí, llevaron un chavista, pero ojo, en ese momento ese no era chavista, porque se llevaron allí como parte de la Cancillería a un hombre llamado, que era ministro consejero de la Cancillería, Roy Chatterton. Oye, mira cómo dónde fue para dónde estaba ese señor por allá. Y en ese momento ese señor, ¿qué?
¿Qué partido estaba? ¿Estaba un partido de izquierda? En Copey, estaban Copey metido. ¿Cómo así que en Copey? Bueno, por más que lo quiera ocultar, ya vemos dónde salió ese bandido, ese criminal. Pero, en fin, obviando ese amponato, esta gira empezó en España. Esta gente se reúne con el rey Juan Carlos y con el expresidente Adolfo Suárez. Ahí exponen el caso y todo eso. Y de repente ellos quieren seguir a Londres. Pero allá, básicamente en Londres le dijeron, nosotros los vamos a recibir, así que ni vengan. Y siguen a Francia. En Francia, ellos quieren hablar con la gente allá para decirles, coño, que no podemos permitir que ustedes estén apoyando a los ingleses y vaina. Y entonces a Francia le dicen, pero es que nosotros somos panas. O sea, nosotros no hablemos del tema de las Malvinas, panas, hablemos de otra cosa. Y entonces los venezolanos dicen, o sea, por tema de Luis Herrera les comunican que, pero si vamos a la otra cosa, podríamos hablar de los aviones que les vamos a comprar a ustedes. No tenemos que comprar aviones a ustedes si nos van a cerrar la puerta en la cara. O vamos a hablar acaso de los vagones del metro de Caracas. Si ustedes siguen con la vaina, tampoco les compramos los vagones. O sea, compramos con otras personas. Y entonces, los franceses entienden como que, coño, esto también juegan sus cartas. O sea, es un gran peo para nosotros, panadería. Y ahí sugieren, por parte de un militar francés, les dice como que, ok, pana, ¿sabes qué pueden hacer ustedes como para que no se enteren los británicos que estamos ayudando y también nosotros queda bien con ustedes? Ok, hagan lo siguiente. Yo sé que ustedes tienen unos aviones que nosotros les vendimos, unos aviones Mirage. Los argentinos también tienen esos aviones. Lo que ustedes pueden hacer es pasarle repuestos de esos aviones, repuestos, armamento, para de esa manera apoyarlos. Porque esos aviones, esos repuestos, no tienen seriales, así que no serían rastreables. Entonces, de esa manera, ustedes los pasan y nosotros quedaríamos bien con los británicos y ustedes quedarían bien con nosotros. Así que hagan eso, relajado. Y entonces comunican eso a la gente en Venezuela y Venezuela manda eso, o sea, mandan entre eso varias cosas. Mandan municiones de 7.62 milímetros. Mandan también para las aeronaves bombas MK-82 y 84, torpedos y tanques lanzables. Pero también mandaron una cosa importantísima, digamos la participación militar más importante de Venezuela fuera del país. Mandaron 2 aviones de la Fuerza Aérea Venezolana que llegaron al aeropuerto de Tucumán en mayo del 82. ¿Qué tal? Sí, pero estos aviones nunca fueron usados. No vale, pero ¿y entonces? Estos aviones estuvieron en los hangares militares por años. Es decir, mandamos para allá la venezolanada. Exacto, eso iba a decir, pero bueno, pero tú una venezolanada. Bueno, pero no podía faltar, mano. O sea, tú quieres nada más las armas. No. Son las armas y también son nuestros también defectos. La venezolanada. Exactamente. Y en general, lo que más hicieron aquí fue lobby, porque después de Francia, pasaron a Bélgica, estuvieron en Alemania, donde casi nos reciben, pero en Alemania resulta que casi que les estaban diciendo, no, aquí no. Pero resulta que Luis Herrera conocía al presidente alemán. Habían estudiado juntos en la Universidad de Bolonia, como que era la cosa. El presidente el presidente de Alemania era un tipo llamado Karl Karsten. Y casi que lo llamó Luis Herrera y le dijo, coño, mano, ¿no te acuerdas de mí? Claro, recíbeme esa gente, ¿vale? Y los recibieron. Mira, qué importante tener un presidente que estudie. Exactamente. Una lástima que no tengamos nada de eso actualmente. Coño, vale. En Italia se los recibieron todo el mundo. Se recibió este presidente italiano, lo recibió el primer ministro Craxi, los recibió hasta el Papa, que obviamente el Papa tenía mucho que ver con esto porque el Papa ya venía de años antes mediar entre los argentinos y los chilenos por el conflicto del canal del Beagle, que eso fue una cosa que los tuvo al borde de la guerra y gracias al Papa no se llegó a ese extremo. Pero en resumen, lo que más hizo Venezuela aquí, aparte del envío de aviones chatarra y unas cuantas armitas, fue el lobby, que es lo que más, digamos, se hizo sentir. Pero claro, esto no llegó a mucho en la capacidad militar porque Venezuela no tenía ni tiene capacidades para meterse en un peo así. Y al final porque Argentina ya estaba condenada a perder, o sea, ya en ese momento era preferible dejarlos perder para que de esa manera ganar la democracia y terminar con la junta militar. Pero eso es lo que hubo allí, o sea, más lobby de parte de todo el país que acción militar. Y una infaltable venezolanada, por supuesto. No, claro que sí. Es que nunca puede faltar, mano. O sea, está en nosotros. Es el beta. Correcto. Entonces, bueno,
Y bueno, con esto nosotros cerramos esta edición de Chayanne se llama Elmer. Así es, así es, así es. Si les gustó este episodio y están en el canal de Daniel Farías en YouTube, Daniel Farías Presenta, pueden darle like. Si están en las otras plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y demás, pueden compartirlo para que llegue a más gente, a más panas y bellas damas, para que vacilen de estos temas que nos encanta tocar acá. Si tienen dudas, si quieren hacer preguntas relacionadas o no, pueden ir a la sección de Chayanne se llama Elmer en nuestra página web www.elcoritohistórico.com y allá podrán, una vez registrados, o sea, rápidamente con su cuenta de Google se registran para que así tener sus nombres y apellidos para poder responderle de forma correcta. Hacen la pregunta, traten de ser breves, por favor, traten de que sea un tema nuevo que no hayamos tocado y podemos responder en un próximo episodio. ¿Qué más por ahí, Dorian Márquez? Bueno, manaos, que en la descripción de este material, en el video de YouTube, puedes encontrar las fuentes que usamos para sacar todos estos contenidos y además el enlace para nuestro Sendo Beta para que dejes allí tus preguntas. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el Chayanne se llama Elmer número 53. Me quité ya.